Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy haremos un repaso de los temas a tratar en nuestro examen bimestral de nuestro primer bimestre. Los temas serán lógica, conjuntos, numeración y patrones numéricos. Con este repaso, tanto en la parte teórica como práctica, nos va a servir para nuestro examen bimestral de la próxima semana. Entonces voy a compartir pantallas para poder dar inicio a nuestro repaso. Entonces recordamos, los temas son lógica, conjuntos, numeración y patrones numéricos. Empezamos con la parte lógica. Antes de entrar a los conectivos, recordar que vamos a hacer uso de las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es una oración la cual tiene valor de verdad. Recordar todo aquello que esté dentro del signo de interrogación, es decir, una pregunta, signos de exclamación, una orden o un enunciado, no es considerado una proposición. Veamos cuáles son los conectivos lógicos más usados. Si vemos conectores en nuestro lenguaje común, en nuestro lenguaje cotidiano, si vemos un no es cierto que, o el adverbio no, decimos que es una negación. Si vemos el conector y, sería una conjunción. Si vemos el conector o, es una disyunción. Si vemos el sí y luego el entonces, sería un condicional. Si observamos el sí, solo sí, es un bicondicional. Y tenemos otro tipo de disyunción, que es la disyunción fuerte. Si vemos un o seguido de una oración y luego un o nuevamente. Pero veámoslo a mayor detalle. Tenemos la negación. La negación, lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad de una proposición. Es decir, si era verdadera, se convertirá en falsa. Pero si esta era falsa, ahora será verdadera. Por ejemplo, 2 es un número, asignamos la letra P. Recordar que las variables proposicionales nos sirven como equivalentes de nuestra proposición. Si la quiero negar, utilizo nuestro adverbio de negación no. Por lo tanto, coloco 2, no es un número. Y sería negación de P. Cambié de verdadero a falso. El símbolo de negación siempre se coloca del lado izquierdo de la variable proposicional. Tenemos también la conjunción, cuyo símbolo es una V al revés. ¿Y qué es la conjunción? Nos va a afirmar, o nos va a indicar, que las dos oraciones que unen son verdaderas. Si ambas son verdad, la conjunción es verdadera. Si hay cambios, una verdadera, otra falsa, o ambas falsas, es falso. Si tenemos la oración Ana estudia y trabaja, vimos el conector y, lo cual representa la conjunción, tenemos dos oraciones, que Ana estudia y Ana trabaja. Como son oraciones distintas, les corresponde cada una letra distinta. P para Ana estudia y P para que trabaja. Y las uno con el conector I. P y Q. La disyunción es una V, su símbolo. ¿Y qué nos indica la V? O esta disyunción. Que por lo menos una de las dos proposiciones que unen no es falsa, es decir, es verdadera. Si encontramos, si le cambiamos a la anterior, en vez de I le colocamos O, Ana estudia o trabaja, quiere decir, o bien Ana estudia o ella trabaja. Entonces, lo leeríamos P o Q. Pero una de las dos debe ser cierta. Si las dos son falsas, la disyunción es falsa. Tenemos el siguiente, que es el condicional, que es una flecha que apunta hacia el lado derecho. ¿Y qué tenemos en el condicional? Tenemos dos oraciones. Una llamada antecedente, que es la primera, y la segunda que llamamos consecuente. La primera condiciona el resultado de la segunda. ¿Cómo encontramos un condicional? Siempre va a comenzar con el sí sin tilde, porque si no sería el adverbio de afirmación sí, en este caso sí de condición. Sí y luego un entonces. Muchas veces este entonces puede ser sustituido por una coma. Yo puedo indicar como en este ejemplo, si 8 es par, entonces divisible por 2. O si le puedo quitar el entonces y sería si 8 es par, coma, es divisible por 2. 8 es par sería P, divisible por 2 es Q, que sería P, entonces Q. El bicondicional es una flecha apuntando hacia ambos sentidos. ¿Y qué me indica el bicondicional? Que para ser verdadera, ambas deben tener el mismo valor de verdad. Es decir, ambas oraciones o proposiciones deben ser verdaderas o falsas. ¿Y cómo lo encontramos en nuestro lenguaje cotidiano?
cada vez que aparezca el conector sí y solo sí. Si tengo 250 es par, sí solo sí termina en par. 250 es par es P, termina en par es Q. Y sí solo sí nuestro conector que nos une. Sería P bicondicional Q. Y por último tenemos la disyunción fuerte, que nos indica que para ser verdad, las dos oraciones que unen deben tener valores distintos, o verdadero o falso o verdadero. ¿Cómo lo encontramos? Con el conector o bien 2 es par o bien impar, aunque también lo podemos encontrar con o y o. Es decir, si lo aplicamos a esta proposición, sería o 2 es par o impar. 2 es par es P, impar es Q, y sería P disyunción fuerte. Veamos todos estos conectivos lógicos en nuestra tabla. Tenemos nuestra tabla de verdad. Tenemos lo siguiente. Recordar, antes de ver la tabla con mayor detalle, recordar para saber la cantidad de filas que voy a dibujar en mi tabla, voy a tener la fórmula la siguiente. Coloco el 2 como base, ese 2 siempre va a estar allí, es una constante, y el exponente sería la cantidad de proposiciones que tenga. Como es P y Q, tengo 2, y 2 a la 2 es 4, por eso voy a tener 4 filas. ¿Cómo relleno? O cómo comienzo a llenar nuestra tabla. El primero sería 2 verdaderos y 2 falsos. El segundo sería intercalado verdad, falso, verdad, falso. Como tengo negación de P, me va a cambiar el sentido de verdad. Si aquí es verdadero, será falso. Y si es falso, es verdadero. En la conjunción, que es y, recordábamos que será verdad cuando ambas sean verdaderas. Si son verdad acá, es verdadera. Para lo demás, es falso. En la disyunción, es falso siempre y cuando ambas proposiciones sean falsas. Por lo tanto, si ambas son falsas, el resultado será falso y todo lo demás será verdadero. En el condicional, será falso siempre que la primera sea verdadera y el segundo sea falso. ¿Por qué? Porque si yo condiciono y digo, si 250 termina en 0, entonces par. Entonces, como termina en 0 y digo que es impar, sería falso porque me cumple la condición. Por lo tanto, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. Para lo demás, todo será verdadero. Si tengo el bicondicional, recordar que es verdad siempre y cuando ambas tengan el mismo valor de verdad. Si ambas son verdaderas o ambas son falsas, será verdadero. Para lo demás, falso. El caso contrario es la disyunción fuerte, el triángulo. Para ser falso, deben ser iguales. Y para ser verdad, deben tener distintos valores de verdad. Esta tabla es muy importante al momento de resolver nuestros ejercicios. La pueden imprimir, la pueden descargar o la pueden dibujar y tenerla para nuestro bimestral. Recordar que esta tabla la vamos a utilizar en nuestras fórmulas lógicas. ¿Y qué es una fórmula lógica? Es llevar del lenguaje cotidiano al lenguaje simbólico. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Debemos nuestra oración, debemos en este caso comenzar a separar las oraciones y los conectores que encontremos para así poder armar nuestra fórmula lógica. Veámoslos en este ejemplo. Dice, si Mario es cantante y compositor, entonces es artista. Comenzamos entonces. Si Mario es cantante y veo que tengo un conector I, entonces hasta allí sería mi primera oración, porque el conector I me une dos oraciones. Como es la primera, le asignamos la letra P. Tengo que Mario es cantante y conector I sería la conjunción. Y tengo también es compositor. Como es distinto, se le asigna la letra Q. Continúo y puedo observar que aparece el conector entonces. Y el entonces significa condicional. Le coloco el símbolo de condicional, que es una flecha hacia el lado derecho. Y termina con que es artista. Artista no es que es cantante ni tampoco es compositor. Por lo tanto, le toca asignarle otra letra. ¿Quién le sigue después de la Q? La R. Y lo que voy a hacer en este caso es unir. Tengo P y Q, entonces R. ¿Por qué P y Q lo encierro entre paréntesis? Porque para que sea artista debe ser cantante y compositor.
Tenemos también las clases de esquemas moleculares, que es el resultado de obtener la matriz principal o de estas fórmulas lógicas. ¿Qué resultados puedo tener? Puedo tener que todo me dé verdadero, por lo tanto estoy en presencia de una tautología. Pero puede ser que todo sea falso. Estoy en presencia de una contradicción. Y si el resultado es verdadero y falso, tengo verdades y falsedades, digo que estoy en presencia de una contingencia. Entonces, antes de entrar a conjuntos, recordar también que para hacer proposición, recordar, debe ser una oración. No puede ser ni una pregunta, ni estar entre signos de exclamación, ni ser una orden, ni ser un enunciado. Avancemos ahora hasta los conjuntos. Recordar que un conjunto es una agrupación de elementos que tiene una característica en común. ¿De qué forma podemos hacer la notación de los conjuntos? De dos formas. A través de llaves, donde el nombre del conjunto va en mayúscula y los elementos va en minúscula. O a través de los diagramas de Venn. Recordar que el conjunto universal siempre va dentro de un rectángulo y los conjuntos pueden ir en su gran parte en círculos u óvalos, aunque también se pueden utilizar otras figuras geométricas. Recordar que si voy a utilizar diagramas de Venn, los elementos del lado izquierdo deben tener el punto o el anclaje. Es muy importante que el anclaje esté ahí. Relación de pertenencia es saber si un elemento pertenece o no a un conjunto. Recordar que la pertenencia es exclusiva de los elementos. Simbolizamos con una E si pertenece o una E con una tacha si no pertenece. Veámoslo en este ejemplo. Tengo este conjunto C, donde tengo un plátano, tengo una fresa, tengo una uva, tengo peras, tengo naranja y tengo manzana. Y veamos, la fresa pertenece al conjunto, si está dentro del conjunto C, por lo tanto le coloco la E que sí pertenece. Veamos la siguiente fruta. Tengo una guanábana, no está en el conjunto, por lo tanto no pertenece, sería una E con una tacha. Tengo una uva morada, y veo que sí pertenece, por lo tanto le coloco la E. Y la siguiente fruta que podemos observar es un aguaimanto. No está dentro del conjunto, por lo tanto, no pertenece. Recordar que la relación de pertenencia solo es para los elementos. Más adelante veremos qué pasa con los conjuntos y los subconjuntos. Otro tema muy importante es el cardinal, que se representa con la letra N minúscula y nos indica la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Veamos, este elemento, este conjunto A tiene un pentágono, tiene un rombo, tiene un cuadrado, tiene un rectángulo, es decir, tiene 4 elementos. Por lo tanto, su cardinal es 4. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo las letras A, B, C, D y E. Pero puedo observar que la A se repite 3 veces y la D 2 veces. Indistintamente que se repitan o no, la debo tomar como uno solo. Por lo tanto, el cardinal de B sería 5. Así la A se repita 3 veces, las tomo como una sola. Tengo la B, la C, la D, aunque se repita 2 veces, lo tomo como una sola. Van 4 y la E sería 5. 5 elementos sería el cardinal del conjunto B. También tenemos que podemos determinar los conjuntos mediante dos formas. Pueden ser por extensión cuando enumero e indico cada uno de los elementos que tiene el conjunto. Por ejemplo, conjunto A, que sería el pentágono, el rombo, el cuadrado y el rectángulo. O tener un conjunto B, 2, 4, 6, 8, 10. Y la otra forma de determinarlo es a través por comprensión. ¿Qué es comprensión? Observar cuál es la característica o propiedad en común que tienen los elementos del conjunto. Si vamos a ver el ejemplo del caso B, puedo observar que son números pares y que están entre el 2 y el 10. Entonces, digo que X tal que X pertenece a los naturales, X par y es X es mayor que 0 pero menor que 12. Recordar que cuando lo hago por comprensión siempre va a comenzar con X tal que X. Si trabajo con números, es muy importante indicar al conjunto al cual pertenece. Conjunto de los reales, conjunto de los naturales, conjunto de los enteros, de los racionales, irracionales, imaginarios. Es muy importante, después del X tal que X, indicar a qué conjunto pertenece.
¿Qué clase de conjunto podemos tener? Podemos tener un conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene ningún elemento, o también denominado conjunto. ¿Cómo lo podemos simbolizar? Con un cero, una tacha o unas llaves sin nada adentro. Si contiene un solo elemento, lo denominamos conjunto unitario, posee un solo elemento. Si podemos contar los elementos, lo denominamos conjuntos finitos, por ejemplo las vocales. Pero si no los podemos contar, los llamamos números o un conjunto infinito. Por ejemplo, todos los números pares son infinitos. Todos los números en general son infinitos. El conjunto universo es aquel que nos agrupa, está conformado por todos los elementos de referencia y lo representamos con la letra U. Veamos un ejemplo. Si yo digo el conjunto de los piuranos, el conjunto de los limeños y el conjunto de los tacneños, ¿cuál sería el elemento común que me agruparía a todos ellos? Es que son ciudadanos del Perú o son peruanos. Nuestro conjunto universal sería peruanos. Nuestro rectángulo, conjunto U, y dentro del rectángulo cada uno de los elementos. ¿Qué relación puede existir entre los conjuntos? Un conjunto puede estar incluido dentro de otro. Lo representamos con la letra C, alargada. Si no está incluido, le colocamos una tacha. Yo les indicaba hace algunos momentos que los elementos tienen relación de pertenencia, pero los conjuntos tienen una relación de inclusión. Podemos ver en este caso que el conjunto A está incluido en el conjunto F. No decimos que pertenece, sino que está incluido. Pero yo puedo decir que el limón amarillo sí pertenece al conjunto A, pero el conjunto A está incluido en el conjunto F. Entonces, para recapitular, el sentido de pertenencia o la relación de pertenencia le corresponde solo a los elementos. La relación de inclusión es solo para conjuntos y subconjuntos. Si los conjuntos tienen los mismos elementos, decimos que hay igualdad de conjuntos. Pero si sus elementos son distintos, decimos que son conjuntos disjuntos. Tenemos también el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? Primero lo representamos con la letra P y el conjunto potencia es hallar los subconjuntos que puede tener dicho conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto, en este caso, que es 2 y 4, para hallarlos, los subconjuntos lo hacemos de la siguiente manera. Empezamos a jugar. Primero, si eliminamos los dos, el 2 y el 4, no nos queda nada. Es que nos queda el vacío. Sería nuestro primer subconjunto. Pero si yo elimino el 4, ¿quién me queda? Solo el 2. Y si elimino el 2, ¿quién me queda? Solo el 4. Y si no elimino ninguno, me queda el 2 y el 4. Entonces, el conjunto potencia de A, que es el que está formado por los subconjuntos vacío, 2, 4 y 2 y 4. ¿Cuál sería el cardinal? La cantidad de subconjuntos. Vemos que hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el cardinal del conjunto potencia A es 4. Pero podemos hallar este cardinal de una manera mucho más sencilla, a través de una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? El 2 como constante y base, y el exponente sería la cantidad de elementos que tenga el conjunto. Con el mismo elemento, con el mismo conjunto A. Anteriormente nos dio 4, nos debería dar 4. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 2. Y si elevo 2 a la 2 me da 4. Muy bien. ¿Qué operaciones podemos tener entre los conjuntos? Podemos tener 5 operaciones. La primera es la unión de conjuntos. Lo representamos con la letra U e indica que debo unir, que debo agrupar todos los elementos de ambos conjuntos. Lo contrario sería la intersección, que es una U al revés. ¿Y qué me indica la intersección? Que deben ser los comunes, los que se repiten en ambos conjuntos. Debe pertenecer a A y al mismo tiempo pertenecer a B. Eso sería la intersección. Y si tengo conjuntos disjuntos, como en el segundo caso, como en este caso, si no tienen nada en común, al intersectarlo digo que es el vacío. Otra operación que podemos tener es la diferencia. ¿Y qué es la diferencia? Sería, si tengo A y B, sería todos los de A, pero no los de B. Y si fuese al contrario, B menos A sería todos los de B, pero no los de A.
Si deben pertenecer al primero, más no al segundo. Esta es su representación gráfica cuando tengo conjuntos que tienen algunos elementos en común, tengo conjuntos disjuntos o tengo inclusión de conjuntos. Tengo otro tipo de diferencia que la conocemos como diferencia simétrica, cuyo símbolo es un triángulo. ¿Y qué quiere decir la diferencia simétrica? Que voy a tomar todo menos la intersección. Es decir, la unión sí, pero la intersección no. Lo que es común, lo aparto. Y por último tenemos el complemento de un conjunto. Este complemento de un conjunto es solamente entre el conjunto y el conjunto universo. ¿Y de qué trata? Es lo que le falta a ese conjunto para poder ser el conjunto universal. Por eso pintamos todo lo que está fuera del conjunto A, que es el círculo. Porque es lo que le falta al conjunto A para poder ser nuestro universo. Todo ello es muy importante porque lo trabajamos a través del sistema de numeración, que es el que realmente utilizamos. ¿Y qué es este sistema de numeración? Simplemente es un conjunto de reglas y principios que nos permiten la formación correcta de un número. Entonces tenemos una base o un numeral, siempre con la línea horizontal, y tengo una base, donde la base siempre debe ser mayor a 2, la primera cifra de mi numeral debe ser distinta a 0, y las cifras del numeral siempre deben ser menor a la base. Representación gráfica. Supongamos, expresemos 9 en base 4. Colocamos 9 puntos y lo vamos a agrupar de 4 en 4. 4, los 4 primeros. Tengo los 4 segundos y me sobra 1. ¿Cuántos grupos de 4 hice? 2. ¿Y quién me quedó? Uno solo. Sería 21 base 4. Como puedo ver, la base es mayor o igual que 2 y los elementos o las cifras del numeral es menor que la base. Muy bien, de esta forma hacemos gráficamente cuando construimos en bases distintas a la base 10, que es lo que realmente o comúnmente utilizamos. ¿Cuáles son los elementos del sistema de numeración? El numeral es la representación escrita de un número. Se recordar, si tengo dos números representados por letras A y B, si no tenemos, si colocamos las letras una al lado de la otra, estamos expresando una multiplicación. Para representar que es un número que tiene decenas y unidades, debemos colocarle una barra horizontal en la parte superior, lo que me indica que es un numeral, que la A representa a 4 en las decenas y B a 6 en las unidades. Se debe estar pendiente. Si no le coloco la barra horizontal, estoy diciendo que es una multiplicación de dos números. La base debe ser mayor a 2 y debe pertenecer a los números naturales. Existe una propiedad que si tengo dos cifras, diferentes bases que son iguales, entonces el numeral, el primero, debe ser mayor al segundo. Pero las bases, la primera debe ser menor que la segunda. Y tenemos el valor relativo. Si es el valor que asume la cifra según la base y el orden en que ocupa el numeral o el principio de orden. Recordar que el lugar va a depender de la cifra y dentro del número. Y la reconocemos siempre de izquierda a derecha. Si tengo el número 4853, el 4 es la primera cifra, el 8 es la segunda, el 5 es la tercera y el 3 es la cuarta. Pero en el orden tenemos que regresarnos a nuestra tabla de valor posicional. El 3 es la primera porque representa las unidades. El 5 es la segunda porque pertenece a las decenas. El 8 es la tercera porque representa las centenas. Y el 4 es la cuarta porque representa la unidad de milla. El lugar representa si la cifra es primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. Y el orden está representado por su lugar, por su posición en nuestra tabla de valor posicional. Entonces recordemos, la base y la cifra. ¿Sí? Recordar que la base mayor a 2 y las cifras deben ser menor a la base. Veamos un ejemplo. Tenemos 346 en base 8 y decimos que está bien escrito. ¿Por qué? Porque la base es mayor que 2 y las cifras son menores a 8. Tengo la siguiente, 531 base 4. Vemos que está mal escrito. ¿Por qué? Porque tengo una cifra que es 5, que es mayor a la base que es 4. Por lo tanto, ya está mal escrito y no podemos realizar los ejercicios. Cambio de base.
Tenemos dos formas. La primera es de ir de base 10 o el sistema decimal a una base cualquiera distinta a 10. ¿Y qué voy a utilizar? El método de utilizar es divisiones sucesivas. Veamos un ejemplo. Nos mandan escribir 476 en base 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 476 entre 8 y comienzo. 5 por 8, 40. Al 47, 7 y bajo el 6. Próximo número, 9. 9 por 8, 72. Al 76, 4. No puedo seguir porque me da un número decimal y me piden números enteros. ¿Qué hago? Con mi cociente lo divido entre 8, que es la base. En 7 por 8, 56. Al 59, 3. No puedo seguir dividiendo porque me daría un decimal. Y el cociente, que es 7, no lo puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, armo mi número. El último cociente lo uno con mi último residuo y mi penúltimo residuo. Y me quedaría 734 base 8. Pero ¿qué pasa si quiero llevar de una base cualquiera a la base 10? Utilizo descomposición polinómica y tomo como referencia al tablero de valor posicional. Quiero llevar 324 base 6 a base 10. Entonces, recordar que la unidad es 10 a la 0, la decena es 10 a la 1 y la centena es 10 a la 2. Como voy a pasar a base 10, ese 10 lo voy a cambiar por 6. Por eso la centena es 10 a la 2, lo cambio a 6 a la 2. La decena es 10 a la 1, por eso cambio a 6. Y la unidad es 10 a la 0. Recordar, todo número elevado a la 0 da 1. Me caería 36 por 3 más 12 más 4 nos da 124. Por lo tanto, 324 base 6 es 124. No existe una fórmula o una forma para llevar de una base distinta a otra base distinta. Siempre debo utilizar primero la división sucesiva para llevar la base 10 y luego la descomposición polinómica para ir a la base siguiente. Tenemos algo bastante importante que son los métodos combinatorios para el conteo de números. ¿Para qué lo utilizamos? Para saber la cantidad de números o la cantidad de cifras que hay entre un intervalo de números. Por lo menos en este nos piden cuántos números de 3 cifras existen en el sistema decimal. Entonces, voy a ir colocando los pasos. El primer paso, coloco el numeral. Como son 3 cifras, coloco A, B y C. Luego coloco los valores del 0 al 9 que puede tomar la cifra. La primera cifra debe ser distinta a 0. Es decir, puede tomar valores del 1 al 9. Porque recordar, el primer número de 3 cifras comienza en 100 y el último termina en 999. ¿Qué cifras puede tomar B? Del 0 al 9. ¿Y qué cifras puede tomar C? De 0 al 9. Luego voy a hallar la cantidad de cifras que puede tomar A. Del 1 al 9 hay 9 cifras. B. Del 0 al 9 hay 10 cifras. Y C. Del 0 al 9 hay 10 cifras. ¿Y qué hago ahora? Multiplico. 9 por 10 por 10 me da 900. Hay 900 números. Pero también puedo tener conteo de números con cifras diferentes. Nos dicen cuántos números de 3 cifras diferentes existen. Si voy a ir paso a paso. Tengo el numeral 3 cifras. ¿Qué valores puede tomar A del 1 al 9? Puede tomar 9 valores. El B del 0 al 9 es 10, pero debo quitarle 1 del A porque son cifras diferentes. Por lo tanto, es 9. El C puede tomar del 0 al 9, es decir, 10 valores. Pero debo quitarle el del A y el del B. Si le debo quitar 2. Por lo tanto, puedo obtener 8 valores. Y multiplico 9 por 9 por 8. Y esto me da 648 números de 3 cifras diferentes. Algo muy importante de todo ello es la sucesión. ¿Por qué? Porque son sumas que vamos a obtener y van a ser sumas, vamos a obtener cifras bastante importantes y resolverlos a través de otro sistema de sumas. Recordar que la sucesión no es más que es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. A diferencia de los conjuntos, a los
término, a los elementos los vamos a llamar términos y al conjunto general o la cantidad de términos lo vamos a llamar longitud. ¿Cuáles son las sucesiones que vamos a tocar? Vamos a tocar las sucesiones lineales o aritméticas. Es el conjunto ordenado cuya diferencia entre dos términos consecutivos de mayor a menor es constante. Sería la razón. Siempre entre el mayor y el menor, entre el segundo y el primero, el tercero, segundo, cuarto, tercero, siempre debe ser el mismo número para hacer una razón. ¿Cómo hallamos la fórmula general? T sub n o la sucesión lineal aritmética de primer orden va a ser igual a la razón por n más el término anterior al primero. ¿Cuáles son las propiedades de la sucesión lineal? ¿Cómo hallamos la cantidad de términos? Tenemos dos formas. Si conocemos el término anterior al primero, utilizamos la fórmula que está en amarillo. El último término menos el término anterior al primero entre la razón me va a dar la cantidad de términos que existe en mi sucesión. Pero si no lo conozco, sino que conozco solamente el primer término, entonces utilizaría la fórmula en celeste. El último término menos el primer término entre la razón más 1 nos va a dar el número de términos. Pero si quiero conocer una posición en específico, digo que el último término menos el término que quiero hallar va a ser igual a la cantidad de términos menos la posición que ocupa por la razón. Pero vamos a utilizar para nuestro bimestral la fórmula en amarillo y la fórmula en celeste para hallar la cantidad de números de términos. Tengo otro tipo de sucesión que es la que denominamos cuadrática. Consiste en secuencias de números que siguen una cierta regla aritmética en la cual el término n está elevado a la potencia 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos una sucesión y veamos o saquemos la primera razón, vamos a darnos cuenta que no es igual, no son iguales. Pero al sacar la razón a esta primera razón que hallamos, sería nuestra segunda razón, todas van a ser iguales. ¿Qué es importante conocer acá? El término anterior al primero, la razón anterior a la primera, que es R sub 0, y la razón. Y la regla de formación es la siguiente. La sucesión cuadrática es igual a A por n al cuadrado más B por n más C. Y se preguntarán, ¿cómo hallamos los coeficientes A, B y C? Lo hallamos de la siguiente manera. A siempre va a ser igual a la razón entre 2. B siempre va a ser igual a la razón anterior a la primera menos A. Y C va a ser igual a el término anterior al primero. ¿Cuáles son las principales sumatorias? Las que más vamos a utilizar. Van a ser estas tres. Las voy a colocar acá. La primera, es la suma de números naturales. Si tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el infinito, voy a utilizar la fórmula de n por n más 1 entre 2. Si tengo la suma de los primeros números pares positivos, es decir, empezando desde el 2, 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito, utilizo la fórmula de n más 1. Pero si son los números impares comenzando desde el 1, utilizo la fórmula n al cuadrado. ¿Y quién es n? Es el último número de mi suma. Veamos, siempre hemos trabajado con la adición en base 10, pero ¿qué pasa si tengo una adición en una base distinta? El primer paso es que todos los sumandos deben estar en el mismo sistema. Si no están en la misma base, debo convertirlas. Segundo, realizamos la suma como en la base decimal, como siempre hemos sumado. Y el resultado se descompone en función de la base, es decir, se divide entre la base. El residuo que resulta de la división se coloca como cifra de la suma parcial y el cociente se lleva para añadirle a la siguiente columna y así sucesivamente hasta la última columna. Veámoslo en un ejemplo para poderlo entender un poco mejor. Tengo 432 base 5, 314 base 5 y 323 base 5. Nos van a hallar su suma. Lo primero que vamos a observar es que todos están en la misma base. ¿Qué voy a hacer? Hallo la primera suma en las unidades. 2 más 4 más 3. Eso me da 9. Lo debo dividir entre la base, que es 5. 1 por 5, 5. Al 9, 4. El 4, que es el cociente, lo voy a colocar como en la parte de mi suma total, del total de la suma. Y el 1 que queda en el cociente, lo llevo. Y voy con mi siguiente suma. 3 más 1 más 2 más el 1 que llevo. Eso me da 7. Y lo debo dividir entre la base. ¿Cuál es la base? 5. 1 por 5, 5. Al 7, 2.
El 2, que es el cociente, lo voy a colocar en mi suma. Y llevo 1. Voy con mi próximo. 4 más 3 más 1 que llevo. Eso da 11. Lo divido entre la base que es 5. 2 por 5, 10. Al 11, 1. Coloco el 1 y llevo el 2. Pero como no hay más elementos por sumar, el 2 lo coloco. Y de esta forma realizamos una suma en una base distinta al sistema decimal. Veamos algunos ejercicios para ir recordando. Nos mandan a hallar la fórmula, la matriz principal de la fórmula lógica P, entonces negación de Q o negación de Q. Podemos observar que tenemos dos variables o dos proposiciones. Tenemos las diferentes respuestas. Como tengo 2, voy a obtener 4 filas, porque 2 a la 2 es 4. Y comienzo a llenar. P es VV, FF y Q, VF, VF. Y a cada proposición y conector le corresponde una columna. Por eso podemos observar en nuestra tabla la columna de la P, la columna del condicional, la columna de negación de Q, la columna del O y la columna de negación de Q. ¿Quién es el conector que me daría la matriz principal? Sería el conector O. ¿Por qué? Porque me enlaza mi signo de agrupación, que es el paréntesis, con otra proposición. Y comienzo a llenar. Tengo P, que es V, V, F, F. Pero tengo negación de Q, es decir, me cambia el sentido de verdad. Si comenzaba con V, ahora va a comenzar con F. F, V, F. Recordamos que para que un condicional sea falso, el primero debe ser falso y el segundo debe ser, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Por lo tanto, en la primera casilla se cumple la condición, por lo tanto es falso. En las demás no se cumple esa condición, por lo tanto es verdadero. Muy bien, ya resolvimos el condicional. Resolvamos ahora la negación de Q. Como es negación de Q y comienza con V, sería F, V, F, U. Ahora, para hallar mi conector O, voy a trabajar, o ¿quién voy a unir? A el conector condicional, es el que tengo acá, en rojo, con el conector negación de Q. Y recordar, en O, para que sean falsos, ambas deben ser falsas. Si tengo el primero, falso con falso, me va a dar falso. Las demás son verdaderas, por lo tanto no cumplen la condición. Por lo tanto, todas van a ser. Y mi matriz principal será FVVV. Y la respuesta sería la C. Si nos preguntan qué esquema molecular, sería una contingencia porque tengo verdades y falsedades. Y así resolveríamos una matriz principal de una fórmula lógica. Veamos el siguiente ejercicio. Nos mandan a hallar la alternativa que representa el área sombreada. La A unión B no puede ser porque no está unido, no está pintado todo A y todo B. B no puede ser porque no está pintado solo B. El complemento de A intersectado B sería A, B sin la intersección con todo el contorno y no es lo que está. Si es A diferencia simétrica, recordad que la diferencia simétrica es la unión sí, la intersección no. Pero como es el complemento, sería todo lo de afuera más la intersección. Por lo tanto, es la C. Tengo lo siguiente. ¿Cuántos números pares de 3 cifras se pueden formar utilizando los dígitos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 sin repetición? Lo primero me dice que son números pares. Entonces voy a ver cuántos números pares existen en la lista de números que me dieron. Creo que tengo el 6 y el 8. Por lo tanto, los primeros cifras no pueden tomar ni el 6 y el 8. Entonces coloco mi numeral ABC. Si no puedo ser ni el 6 ni el 8, ¿qué números me quedan? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuántos valores puede tomar A? Puede tomar 5 valores. Como es sin repetición, B debe ser distinto a A. Por lo tanto, si A tiene 5, B va a tener 4. ¿Y cuántos valores va a tener C? Va a tener 2. Porque me dice que números pares, por lo tanto debe terminar en par. Los únicos pares que existen son el 6 y el 8. Y ahora multiplico 5 por 4 por 2. Voy a obtener 40 números.
puedo formar 40 números con estos dígitos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 y que termine de forma par. Ok. Hay el número que resulta de pasar 451 de base 6 a base 8. Recordarles que no hay una forma para pasarlo directamente de una base a la otra. Debo primero pasarlo a base 10 y luego esa base 10 pasarlo a la base 8. Entonces recordamos 451 base 6 a base 10. Utilizamos descomposición polinómica. Recordar la centena 10 a la 2, la decena 10 a la 1, la unidad 10 a la 0. Sería 6 al cuadrado, 6, sería 36 por 4 más 30 más 1. Esto nos da 175. ¿Qué hago ahora? Por divisiones sucesivas lo llevo a base 8. Divido 2 por 8, 16, al 17, 1, bajo el 5, 1 por 8, 8, al 15, 7. No puedo seguir dividiendo porque el 7 es menor que el 8, nos va a dar un número decimal. Y debe ser un número entero, positivo. Se voy con el 21, lo divido entre 8. Digo, 2 por 8, 16, al 21, 5. No puedo seguir dividiendo porque el 5 es menor que el 8. Y no puedo seguir dividiendo el cociente porque también 2 es menor que 8. Al llegar a este punto, formo mi nuevo número. Y voy de derecha a izquierda, con el último cociente, el último residuo y el penúltimo residuo. Y los uno. Digo que es 257 base 8. Por lo tanto, 451 base 6 es igual a 257 en base 8. Hallamos la suma. Los tres están en la misma base. Lo que hago es sumarlos, lo divido, me da 9, lo divido entre 5. 1 por 5, 5, el 9, 4. Coloco el 4 y llevo 1. 3 más 2 más 1 es 6, más 1 es 7 que llevo. Lo divido entre 5. 1 por 5, 5, el 7, 2. Coloco el 2 y llevo 1. Y sumo 4 más 3 más 3, que es 10, más 1 es 11. Lo divido entre 5. 2 por 5, 10, al 11, 1. Coloco el 1 y llevo 2. Como no hay más que sumar, coloco el 2. Y de esta forma realizamos la suma en bases distintas a 10. Tenemos la siguiente progresión aritmética. Nos dicen 4, 9, 18, 31 y 48 y nos mandan a hallar el 25º término, es decir, el término 25. Veamos, se tiene lo siguiente. Vamos a seguir allá. Vamos a colocando y vamos a explicar. Tengo la primera razón. 9 menos 4 da 5. 18 menos 9 da 9. 31 menos 18 es 3. No es la misma. Como es cuadrática, debo hacerla nuevamente. Digo, 9 menos 5 es 4 y 13 menos 9 es 4. ¿Y de dónde sale el 1 y de dónde sale el 3? Para hallar el término anterior al primero y la razón anterior a la primera, debo restarle a la razón, en este caso, el 4. Veamos. Si tengo el 5, 5 menos 4 nos va a dar 1. Y tengo la razón anterior a la primera. Pero si mi primer término es 4, para hallar el término anterior al primero, debo restarle, en este caso, 1. Y 4 menos 1 nos da 3. Ya al tener la razón anterior a la primera, el término anterior al primero y la razón, puedo hallar mi término general. Tengo que el término general es igual al a n al cuadrado más b por n más c, donde a, recordar, es igual a la razón entre 2, b es igual a la razón anterior a la primera menos a, y c es igual al término anterior al primero. Como la razón es 4, a va a ser igual a 4 entre 2, que es 4. B, como el término anterior al primero es 1, y a vale 2, sería 1 menos 2 menos 1. Y C, el término anterior al primero. El término anterior al primero es 3. Entonces recordamos que tenemos acá, este sería la razón anterior a la primera, y este sería el 3, el término anterior al primero. Ahora podemos sellar nuestro término 25. Tenemos nuestra fórmula general. Como a es 2, 2n cuadrado menos n más 3. Nos van a hallar el término 25, sustituimos la n por 25. 2 por 25 al cuadrado menos 25 más 3. Y esto nos da que el término 25 es 1228.
Lo importante siempre que tenga una progresión, una sucesión, una serie es hallar la razón. Es lo primero que debo hacer. Veamos, nos dice, dado A más B más C, calcular AB más C a base 6, BC a base 6 y CAB base 6. Lo primero que puedo observar es que todos están en la misma base. Los coloco. Y comienzo a sumar. CA más B nos da 10. Recordar que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué debo hacer? Como mi base es 6, debo dividirlo entre 6. Y digo, 1 por 6, 6, al 10, 4. Coloco el residuo y llevo el cociente. Coloco el 4, base 6 y llevo el cociente. Llevo 1. Voy con mi siguiente. En las decenas. B más C más A, que es 10, y uno que llevo es 11. Lo debo dividir entre la base que es 6. Y digo 1 por 6, 6 al 11, 5. Coloco el 5 y llevo 1. Voy con el último, las centenas. Tengo A más B más C, que es 10. Y uno que llevo 11. Igual lo divido entre 6. 1 por 6, 6 al 11, 5. Coloco el 5 y llevo 1. Pero, como no hay más, coloco el 1. Y por eso es 1554 en base 6. Y la respuesta es la A. Es recordar, sumo y divido entre la base. Coloco el residuo y llevo el cociente. Vemos el siguiente, dice, de un total de 60 deportistas que practican fútbol o natación, se sabe que 38 practican fútbol, 32 natación. ¿Cuántos practican ambos deportes? Vamos a utilizar diagramas de gráfico. Entonces, gráfica. Colocamos toda natación es 32 y todo fútbol es 38. Pero, ¿cuántos practican ambos deportes? Sería el centro, sería la unión, lo que está en el centro, la X. Si todo N, vamos a sombrearlo de un color, vamos a sombrearlo de verde. Si todo N es 32 y le quito la X, los que solamente practican natación sería 32 menos X. Si todos los que juegan fútbol serían todos estos que están acá, es 38 y le quito la X de la intersección sería 38 menos X. Sé que el universo es 60. Si sumo 32 menos X más la X más 38 menos X nos va a dar nuestro universo de 60. Entonces, haciendo nuestras sumas, resolviendo nuestra ecuación, me queda 70 menos X es igual a 60. Y resolviendo, X es igual a 10. Como nos piden cuántos practican ambos deportes, es la X que está en el centro. Por lo tanto, 10 personas practican ambos deportes. Vemos la siguiente. Sebastián, Camilo y Jacobo son amigos y tienen profesiones de químico, físico y biólogo, aunque no necesariamente en ese orden. Cuando se le preguntó a Jacobo por la profesión de los tres, dijo, si Camilo es biólogo, entonces Sebastián es químico. Si Jacobo miente, entonces tengo las opciones, que Sebastián es físico, Camilo es físico, Jacobo es físico, Sebastián es biólogo y Camilo es químico. Veamos nuestra oración. Si Camilo es biólogo, entonces Sebastián es químico. Tengo un condicional. Lo llevo del lenguaje cotidiano al simbólico. Si Camilo es biólogo, sería P, sería nuestra primera oración. Me consigo con un entonces, sería el condicional. Sebastián es químico, como es una oración distinta, le asigno el Q. Pero me dicen que es falso. Recordar que para ser falso en un condicional, la primera debe ser verdadera y la segunda es falso. Por lo tanto, tengo que Camilo es biólogo, pero Sebastián no es químico. ¿Quién sería el químico? Jacobo. Que puedo deducir que Sebastián es el físico. Por lo tanto, la respuesta es la A. Recordar que en un condicional, para ser falso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. Tenemos lo siguiente. Dice, sean los conjuntos A 1, 2, 3, 5, 7 y 8. El conjunto B 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el conjunto C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos mandan a determinar
la intersección de A con B unida con la intersección de B con C, además de indicar el número de elementos. Recordar, la intersección son los elementos que tienen en común. Veo entre A y B. ¿Cuáles son los elementos que tengo en común? Entre A y B, los que se repiten son el 3, el 5, el 7 y el 8. Ningún otro se repite. Por lo tanto, la intersección de A con B nos da 3, 5, 7 y 8. También nos piden hallar la intersección de B con C. Vamos a cambiar de color para ver cuáles son los que se repiten entre B y C. B y C, tengo B 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y todos ellos están en C. Por lo tanto, la intersección sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos piden la unión. Debo unir todos los elementos. Veo que también hay elementos que se repiten. Se repite el 3, se repite el 5, se repite el 7 y se repite el 8. Al unirlo, aunque se repiten, lo voy a tomar como uno solo. Por lo tanto, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya hallamos la unión de intersectar A con B y B con C. Pero también nos dicen que hallamos el número de elementos, el cardinal. ¿Cuántos elementos hay de 3 a 9? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, hay 7 elementos. Recordad, la intersección es lo que es común, lo que se repite. Y la unión sería todos. Entonces, para terminar, siempre con una frase. Dice, la paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Esto lo dijo Napoleón Hill. Muy importante, ser paciente y paciente con nosotros, ¿sí? No desesperar. Perseverante, la constancia es muy importante. Y el sudor, porque lo que nos cuesta lo sabemos valorar. Esta combinación, si la mantenemos siempre, siempre llegaremos a donde nos propongamos. Entonces, con esto se ha terminado el resumen. Espero nos haya servido, que nos sirva también, además, para poder repasar para nuestro bimestral y obtengamos las mejores notas. Deseando una feliz tarde, un feliz día. Nos vemos en nuestra próxima clase.